Hablando Franco, hablando Franco, hablando Franco, hablando Franco, emigración, hablando Franco, historia, hablando Franco, presidentes, hablando Franco, béisbol, hablando Franco, fútbol, hablando Franco, Fórmula 1, hablando Franco, rock and roll. Hablando Franco, hablando Franco, hablando Franco. Con Franco Cotiñola. Bienvenidos al capítulo 25 de Hablando Franco. Ante que todo, les recuerdo, les pido que le digan que me sigan en mis redes sociales, especialmente en YouTube. Ayer tuve una conversación con varios amigos y me dijeron eso, de que yo no afianzaba mucho el que me siguieran por YouTube. Bueno, eso es lo primero que estoy diciendo en este programa. Síganme por YouTube, no le cuesta nada. Empiezan a ver el programa, le dan a seguir y listo. Y me siguen por YouTube. Capítulo 25 que tardé 2 semanas en grabarlo. Tenía varios prospectos o varios proyectos de temas para subirlo, pero decidí al final, debido a una tarea que le mandaron a mi hijo, subir este capítulo, hacer sobre este tema. Hoy voy a hablar del Plan Marshall. Para los que no lo saben o para los que no tienen muy claro, después de finalizado la Segunda Guerra Mundial en 1945, indiscutiblemente, eso es de conocimiento mundial, Europa quedó devastada. Quedó devastada económicamente, socialmente, moralmente. Realmente muchas ciudades importantes de toda Europa, exceptuando Francia. Bueno, Francia también tuvo sus desastres. Quedaron devastadas en ruinas, muchos campos de cultivo quedaron devastados, no había capital con que invertir en la agricultura, en la ganadería, en el criadero de animales, todo eso trajo una desolación, trajo una hambruna bastante fuerte en Europa. De ahí vienen esa cantidad de inmigrantes que llegaron a países de América del Sur y de América del Norte. Estamos hablando de italianos, de franceses, de portugueses. Los españoles llegaron por otras razones, pero más o menos los mismos. Entonces, bueno, pasaron 2 años, Europa realmente devastada. Ya Europa estaba totalmente dividida en 2 grandes sectores, si se puede decir, una Europa oriental y una Europa occidental, o como lo quieran decir, una Europa del este y una Europa del oeste. ¿Cuál era su línea divisoria invisible? Se puede decir Alemania, Berlín. Con el levantamiento, con la división de Alemania en 2 grandes Alemanias, la Alemania manipulada por la Unión Soviética mediante Stalin, y la otra Alemania, la que llamaron la Alemania Federal, la otra la llamaron la Alemania Democrática, no tenía nada democrático a mi juicio. Bueno, y el juicio de muchos historiadores, ¿no? Entonces el eje del este, manejado por la Unión Soviética, y el eje del oeste, manejado específicamente en el lado de Alemania, por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Realmente la mayoría por Estados Unidos, Inglaterra y Francia por una muy pequeña porción de terreno. Indiscutiblemente Estados Unidos, Francia e Inglaterra fueron dejando esas tierras, fueron tratando de que esa Alemania se convirtiera en un país democrático, impulsado por sus propios políticos, caso opuesto a la Alemania democrática o la Alemania del Este, la que fue dominada por la Unión Soviética, que terminó ese problema, imagínense, con el levantamiento de un muro para dividir ambas Alemanias, ya que la cantidad de personas que querían ir de una Alemania a la otra, de la Alemania del Este, por decirlo así, de la Alemania dominada por la Unión Soviética, a la Alemania manejada por la alianza ganadora de la Segunda Guerra Mundial, era bastante fuerte. Entonces, una de las primeras cosas que hizo Stalin fue levantar un muro a fin de evitar de que escapara mayor cantidad de personas. Pero como le dije, es una especie de preámbulo, cómo se dividió Europa
si se puede decir, y Berlín fue la línea invisible divisoria de ese tipo de Europa. ¿Qué es lo que pasa en 1947? Cada vez se incrementa más el hambre, cada vez los países les cuesta más desarrollarse o empezar a desarrollarse nuevamente por la cantidad de pobreza que hay. Y Estados Unidos denota que Stalin, mediante su movimiento comunista, el movimiento soviético que estaba imperando ya en ciertos países y operando, estaban ofreciendo una especie de solución, cosa que siempre pasa con esos gobiernos comunistas que venden una idea de que el capitalismo es malo, de que el gobierno debe tener inherencia en todo para que la población pueda usar y disfrutar de los bienes de una nación, cosa que es totalmente incierto. Estados Unidos, como le dije, que fue uno de los pilares fundamentales de la victoria, o el pilar fundamental de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta de la ofensiva política con el comunismo que está teniendo la Unión Soviética mediante Stalin, y el presidente que estaba a cargo, que era Truman, decide de que hay que hacer algo al respecto. Busca un secretario de Estado que fue un general victorioso llamado George Marshall, al cual nunca le gustó que le dijeran por el nombre, siempre inclusive le decía al presidente Truman que le llamara General Marshall. El general Marshall se va a Europa, tiene varias reuniones en Inglaterra, reuniones en Alemania, inclusive tuvo reuniones con Stalin directamente, a fin de indicarles que Estados Unidos quería apoyar el continente europeo así de que surgiera. Ustedes dirán, bueno, qué buena gente es Estados Unidos. No, sino que el gran cliente, el gran aliado comercial de Estados Unidos es Europa. Específicamente, Inglaterra siempre ha sido su gran aliado y la población que mayor consume los productos norteamericanos es Europa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A raíz de que Europa está devastada, sumisa en la pobreza, realmente Estados Unidos está teniendo grandes problemas económicos. Bueno, grandes problemas no, pero sí se notan los problemas económicos que pasan por no termina de arrancar Europa. Esa fue la razón escrita en papel. La otra razón, que fue la de más peso, el Plan Marshall tuvo como máxima búsqueda fue tratar de parar el comunismo, cómo estaba avanzando el comunismo por toda Europa. Más adelante voy a decir en ejemplos específicos. Y la mejor manera de hacerlo era ayudando al continente, ayudando a los países con dinero, con materiales, con semillas, con fertilizantes, con máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no iba a ser un dinero regalado, iba a ser un dinero a préstamo, y mucho de esas dádivas que se le dio consistía en semillas, en máquinas, todo norteamericano. Con eso también reactivó muchísimo, pero muchísimo la economía norteamericana, a fin de proporcionar toda esa cantidad de cosas al continente europeo. Por supuesto, el país que mejor se vio beneficiado, que más se vio beneficiado indiscutiblemente, fueron los países de la Alianza, que fueron Inglaterra y Francia. A Alemania también se le dio una cantidad de dinero, pero siempre muy celosos de que tratar de que Alemania no creciera descomunalmente, a fin de evitar un resurgimiento de los partidos nazistas y todo eso, y a fin de evitar de que se volviera a repetir una Segunda Guerra Mundial. El país que mejor se vio beneficiado indiscutiblemente fue Inglaterra, como su mayor aliado. Después estamos hablando de Francia. Y realmente se vieron beneficiados, 19 países de Europa. Uno de los países que no entró en el plan original de Marshall fue España. Aunque España no
no estuvo presente directamente en la Segunda Guerra Mundial, siempre fue un aliado de Hitler y comulgaba con sus principios y con Mussolini. Si ustedes se ponen a ver, Mussolini muerto, Hitler muerto, Franco recula y Franco se mantiene en el poder, pero ya no tiene esos aliados, pues. Y siempre es un poco mal visto por el gobierno norteamericano ese amiguismo que tuvo con esos dos grandes dictadores y esos dos grandes genocidas en esa época. Por lo tanto, España queda por fuera. Más adelante voy a hablar un poco de cuándo lo integran nuevamente, pero es muy adentrado en los años del Plan Marshall, donde España empieza a recibir ese apoyo norteamericano. Truman, el general Marshall, como le dije, levantó un tremendo informe, lo expone en el Congreso y es la primera vez que ambas cámaras apoyan el plan de Truman porque ven la imperiosa necesidad de apoyar a Europa a fin de evitar realmente que el comunismo se expanda por toda Europa. Stalin estaba jugando al tiempo, a la pobreza, que esos países cada vez se convirtieran en más pobres y que la necesidad fuera aún más grande, y tratando de inyectar muy sigilosamente ese factor del comunismo, donde el Estado te va a proteger, donde el Estado, tú vas a trabajar para el Estado, pero el Estado te va a congraciar con todo eso, cosa que ya sabemos que eso no funciona y que los grandes países comunistas que tenían esas ideas han sido países que están en quiebra, y una vez que aceptan su capitalismo, o por lo menos tratan de vender su capitalismo, es cuando surgen. Estamos hablando de países como la misma Unión Soviética, países como China, y otros países que han quedado en la desgracia siguiendo ese papel de comunista, como Cuba, como Corea del Norte, y se puede decir un poquito como Venezuela, pero bueno. Bueno, el plan Marshall, ¿en qué consistió? Como dije anteriormente, en otorgamiento de máquinas, semillas, fertilizantes, inclusive animales de trabajo. Se empezaron a entregar a Inglaterra, a Francia, a Italia, a Grecia. Hubo una especie de pacto aparte con Grecia y Turquía porque ellos estaban siendo apoyados por Inglaterra, pero después, visto la necesidad que tuvo Inglaterra, tuvo que dejar de apoyar y empezaron a ser enamorados por la Unión Soviética, y Estados Unidos fue uno de los primeros países que intervino, fue Turquía y Grecia, porque recuérdense que ambos países siempre ha estado un constante problema porque ese es el paso para Asia. La parte fluvial, el paso fluvial es muy importante, que pasa por Turquía. Más adelante haremos un programa solamente de Turquía porque es muy interesante esa parte. Bueno, no obstante, a toda esa ayuda norteamericana que se le está dando, siempre con la condición de que eliminen cualquier aspecto comunista o cualquier enamoramiento, cualquier acercamiento con la Unión Soviética, voy a decir dos grandes ejemplos. Por lo menos Francia, en su fábrica Renault, que era una de las fábricas más grandes en su momento, se fue a una huelga general pidiendo beneficios salariales y todo eso. Toda esa parte manejada por el comunismo, por el Partido Comunista Francés, que aún tenía legitimidad en Francia, y debido a la presión de Estados Unidos de que no le iba a dar más dádivas, que no le iba a dar más ayuda, ya sea económica o en máquinas o en semillas, deciden eliminar al Partido Comunista, lo sacan del gobierno, terminan con la huelga, y otra vez tienen el visto bueno por parte de los Estados Unidos y siguen teniendo ese beneficio. Realmente Francia es el segundo país, como lo dije reiterativamente, Francia es el segundo país que más dinero se le otorgó a fin de la reconstrucción de la Francia, a fin de reactivarla. También voy a citar un caso que me pareció sumamente interesante, que es el caso de Italia. Bueno, el país donde estoy es el país que yo a veces más estudio. A veces ayudando a mi hijo que está cursando su segundo año de bachillerato, entonces me pongo a estudiar esa parte. Hay una parte muy, se puede decir, bastante polémica. En Italia, surgió el Partido Comunista y en las elecciones del 48 eran los grandes favoritos. Entonces empezó una campaña enorme por parte de Estados Unidos, de los italianos que residían en Estados Unidos,
perdón, de que le enviaran cartas a sus familiares aquí en Italia a fin de que no apoyaran al Partido Comunista. Realmente se dice que se mandaron más de 10 millones de cartas de familiares que residían en Estados Unidos a fin de evitar que el pueblo italiano votara por el Partido Comunista. La campaña fue enorme y Estados Unidos se buscó su gran aliado, que aquí en Italia tiene muchísimo peso, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hizo algo increíble, no lo apoyo, no lo reprocho, pero en esos momentos como que esas decisiones obedecen o se puede ir, van más allá de lo que es realmente aceptable. En esa época, frente a la Iglesia Católica, estaba el Papa Pío XII, y nada más y nada menos que una de las misas del Papa excomulgó a todos los que pertenecían al Partido Comunista Italiano. Eso significa, tú puedes ser comunista en Italia, pero siempre te quieres casar por la iglesia, siempre quieres que tus hijos sean bautizados, que hacerles la primera comunión. Aquí la iglesia en Italia tiene mucho poder. En muchos países tiene mucho poder, pero aquí yo no sé si es por la sede del Vaticano, todo eso. Aquí hay muchísimo poder por parte de la iglesia. Y ese acto que hizo Pío XII fue como decir la última estocada que recibió el Partido Comunista aquí en Italia, porque excomulgarlo significa sacarlos de la Iglesia Católica y no van a tener más derecho a ningún sacramento católico. Existieron muchísimos comunistas que estaban en contra de esa decisión, pero no pudieron hacer nada al respecto. ¿Qué es lo que pasó? Que muchas personas se salieron de las líneas del Partido Comunista, no siguieron los lineamientos del Partido Comunista a fin de evitar que fueran excomulgados de la Iglesia Católica. Cuando llega el día de las elecciones, el Partido Democrático Italiano obtiene más del 75% del apoyo del pueblo y el Partido Comunista Italiano queda sumergido en una gran derrota, y siempre se va a decir a nivel de calle, a nivel de cuento, que si no hubiera sido por la actuación del Papa Pío XII, realmente aquí hubiera sido otro cuento el de Italia, porque realmente la pobreza que estaba viviendo Italia en esa época era bastante grande y estaban medio comulgando con las ideas comunistas del desarrollo, de que el Estado debía apoyar. Y no fue así, pues. Realmente el Plan Marshall fue una ayuda muy grande, realmente fue uno de los responsables de que Europa, ahorita vengo con España, de que Europa surgiera de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, que la dejó totalmente devastada. Portugal también recibió apoyo, aunque no participó en la Segunda Guerra Mundial, sí sufrió de las pobreza extrema que dejó la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? España, como lo dije anteriormente, que quería comentarlo, España empezó a recibir ayuda por parte de los Estados Unidos una vez que apoyó a los Estados Unidos cuando fue el problema bélico de las Coreas. El gobierno norteamericano empezó a asentar la parte naval en España. España dio permiso de que sus barcos empezaran a reposar en sus puertos, y eso hizo de que tuviera el visto bueno por parte, que Franco tuviera el visto bueno por parte del gobierno norteamericano. Se puede decir que el Plan Marshall fue el primer inicio de la Guerra Fría, o fue con lo que se empezó a crear la Guerra Fría, porque fue el gran paso que dio Estados Unidos a fin de evitar de que el comunismo se extendiera por parte de Europa. De ahí en adelante van a venir muchos problemas bélicos, porque el problema de la Guerra Fría es que fue una guerra que comenzó y siempre estuvieron presentes la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero nunca en sus territorios, siempre en territorios extranjeros. Vamos a venir el problema de Vietnam, vamos a ver el problema de las Coreas y vamos a ver muchísimos de esos problemas donde los grandes protagonistas fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, cada quien defendiendo su proyecto político, pero nunca en sus tierras para no haberse afectado a sus connacionales. Pero se puede decir que el Plan Marshall fue el gran inicio de la Guerra Fría.
la guerra que hizo que Estados Unidos, o que comenzó Estados Unidos en contra del adoctrinamiento comunista que estaba haciendo Stalin y después Khrushchev y todos esos líderes comunistas que trataron de expandir las ideas del comunismo por todo el mundo. Ya sabemos hoy día, estamos en pleno siglo XXI, que el comunismo no va a ningún lado, lo que hace es deteriorar un país y llevarlo a la máxima de sus pobrezas. Pero el primer gran paso fue el Plan Marshall y se puede decir que es el abuelo del Plan Cóndor que vine hablando en semanas anteriores. Pero de otra manera, aquí Estados Unidos se vio muy beneficiado también porque, como les dije, reactivó la economía europea, pero el que proporcionaba maquinarias y todo eso era la economía norteamericana. Aquí hay un caso muy específico que es la FIA. El dueño de la FIA en esa época, Agnolin, o Agnelli, como Agnelli es que le dicen, es el apellido, recibió unas grandes maquinarias de Detroit, donde ya se estaban haciendo los vehículos en serie, y modernizó la FIA. Y la FIA hoy día es lo que es. Es una gran marca, una marca de un carro popular. No se va a comparar nunca con un Mercedes, o con un BM, porque es un carro popular. Pero aquí en Italia, FIA tiene un poder muy grande y aquí en toda Europa es un carro popular muy vendido, con muchísimos modelos y la reestructuración o la modernización de sus plantas fueron a raíz de ese plan Marshall y fueron con la ayuda norteamericana. Ya con ese conocimiento que tenían las grandes ensambladoras en Detroit, partieron esa gran conocimiento industrial y lo mandaron para acá, para Italia. Detrás de las plantas de Mercedes y de BM y todo eso también hay gran parte de esa industrialización norteamericana. Estados Unidos todo eso se vio beneficiado, tuvieron un repunte grandísimo en su economía porque, como les dije anteriormente, y no me voy a cansar de decirlo, todo lo que se le mandaba a Europa era hecho en Estados Unidos, era tecnología americana y impulsó la economía estadounidense. Se puede decir que Estados Unidos, haciéndole un gran favor a Europa, tuvo grandes beneficios. Primero, activar a su gran socio comercial, que era Europa, y segundo, tratar de acabar, o por lo menos de que no avanzara más el comunismo en el mundo. Y logró su objetivo. Eso es el Plan Marshall. Así se le llamó en honor al general George Marshall, que fue el que organizó todo y conjuntamente con el presidente Truman. El presidente Truman era un hombre de muy pocas palabras y esa reunión que hizo con los ambos partidos políticos en Estados Unidos siempre va a tener ese precedente que los unió y consiguió el apoyo del Congreso a fin de dar esa cantidad de millones. Estamos hablando de más de 3.600 millones de dólares para esa época. Todo eso después fue congraciado con Estados Unidos, como le dije, en todas sus grandes empresas, en todas sus grandes industrias. ¿Okay? Muy por encimita el Plan Marshall. El Plan Marshall cuenta con muchas cosas, por supuesto, muchos detalles, pero sería para hacer un programa bastante largo y no es la idea. Seguro van a venir por ahí personas a decirme, no, que Truman fue esto, fue eso, que el Plan Marshall. Por supuesto que todas esas ayudas políticas, como le dije, tuvieron su parte negativa y su parte positiva. Pero la gran intención de Estados Unidos, antes que todo, era reactivar su gran socio, que era Europa, y segundo, y más importante aún, evitar de que el comunismo se expandiera por esa parte de Europa. Ellos solamente pudieron llegar a Polonia, Checoslovaquia, que el programa de Checoslovaquia es un programa solo para ese país porque fue bastante insólito lo que hizo la Unión Soviética a fin de expandir su proyecto comunista en ese pobre país. Pero gracias a Dios esta parte de Europa, lo que llaman la Europa occidental, se salvó de su expansión comunista
Y hoy por hoy, en verdad, todos estos países se puede decir que gozan de una cierta estabilidad económica y donde aunque han tenido ciertas mordidas, por utilizar una palabra bastante coloquial, de partidos socialistas, especialmente España y un poquito Francia y un poquito Italia, pero realmente ya tienen sus bases sólidas demócratas. Y es muy difícil que hoy por hoy el comunismo avance o se radicalice en este poco de países europeos como está pasando en América del Sur actualmente. Eh, para terminar, este es el fin del Plan Marshall. Espero que me dejen sus comentarios. Como siempre, doy una pequeña idea de lo que está pasando en Venezuela o lo que me llega a mí. Yo no lo estoy sufriendo en carne propia, pero lo sufro en mis familiares. El COVID está increíblemente fuerte en Venezuela, no se tienen cifras reales, uno se maneja por mensajes, se maneja por los dimes y diretes de amigos que le están dando, de que si el crematorio del Cementerio del Este trabaja full y está cremando más de 30, 35 personas diarias, todos productos del COVID. Bueno, a uno le llegan una cantidad de noticias y es muy alarmante. Uno sigue teniendo sus familiares, sus amigos y sigue estando muy preocupado. Aquí en Italia estamos en zona roja, especialmente en este periodo de Semana Santa, a fin de evitar, como aquí son muy fanáticos de ver una iglesia y seguir un santo en una procesión, me imagino que por eso decretaron esa zona roja tan fuerte. Pero dicen que después de la Semana Santa se va a ir levantando paulativamente. En Venezuela ya no sé ni qué cuarentena están, porque Venezuela es el país de las 1000 cuarentenas, cuarentena radical, cuarentena escalonada, cuarentena, días festivos sí, días laborales no. O sea, en verdad que yo nunca he visto tanto definiciones distintas de una cuarentena como las que tiene Venezuela. Bastante pendiente de Venezuela, bastante estresado por las condiciones de Venezuela, bueno, pero poco a poco. Hoy decidí grabar aquí, en esta parte de mi casa, no quise grabar en la sala, aquí poco a poco ya el frío se está yendo poco a poco, ya dejó de nevar, aunque las montañas siguen blancos y eso hace un efecto como de cava. Donde yo estoy es un valle rodeado de montañas y mientras las montañas tengan nieve, tengan hielo arriba, hacen ese efecto cava y el viento que entra al pueblo entra bastante frío. Pero ya está haciendo varias jornadas con un bonito sol. Bueno, esperamos que poco a poco entre completa la primavera. Señores, cuídense mucho, recuérdense seguirme. Estoy muy pendiente de Venezuela, muy pendiente de toda mi familia, de todos mis amigos, ¿ok? Próximo programa, nunca lo digo, pero próximo programa va a ser el señor Bamonti, mejor conocido como Francisco Franco. Para que te deleites, Pedro. Cuídense mucho, Venezuela, te quiero libre.